Me daba cuenta de que no debería inquietarme por las diversas teorías literarias que me habían perturbado un momento, sobre todo las que la crítica había desarrollado en el momento del caso Dreyfus y había vuelto a utilizar durante la guerra, y que tendían a hacer salir al artista de su torre de marfil, y a no tratar temas frívolos ni sentimentales, sino pintando los grandes movimientos obreros, y, a falta de masas, cuando menos no insignificantes desocupados. Confieso que la pintura de esos inútiles me deja bastante indiferente, decía Bloch, sino nobles intelectuales o héroes. Por otra parte, antes incluso de discutir su contenido lógico, estas teorías denotaban, en mi opinión, en quienes las sostenían, una prueba de inferioridad, como un niño realmente bien educado que oye decir a las personas a cuya casa lo han enviado a almorzar: nosotros confesamos todo, somos sinceros. Comprende que eso denota una cualidad moral inferior a la buena acción pura y simple, que no dice nada. El arte verdadero no tiene que hacer tantas proclamas y se realiza en medio del silencio. Además, los que teorizaban de ese modo usaban expresiones hechas que se parecían curiosamente a las de los imbéciles que condenaban. Y quizás sea más la calidad del lenguaje que el género de estética lo que permite juzgar el grado al que se ha llevado el trabajo intelectual y moral. Pero inversamente, esa calidad del lenguaje, y hasta para estudiar las leyes del carácter se puede hacer lo mismo tomando un tema serio o frívolo, como un profesor puede estudiar, como un prosector puede estudiar igual de bien las de la anatomía sobre el cuerpo de un imbécil que sobre el de un hombre de talento, dado que las grandes leyes morales, lo mismo que las de la circulación de la sangre o de la eliminación renal, difieren poco según el valor intelectual de los individuos. De la que los teóricos creen poder prescindir, los que admiran a los teóricos tienden a creer sin demasiado esfuerzo que no prueba un gran valor intelectual, valor que, para discernirlo, necesitan ver expresado directamente y que no inducen de la belleza de una imagen. De ahí la grosera tentación para el escritor de escribir obras intelectuales. Gran falta de delicadeza. Una obra en la que hay teorías es como un objeto sobre el que se deja la etiqueta del precio, y aun esto último no hace más que indicar un valor que en literatura, en cambio, el razonamiento lógico disminuye. Se razona, es decir, se desatina cada vez que no se tiene la fuerza de obligarse a hacer pasar una impresión por todos los estados sucesivos que desembocarían en su fijación, en la expresión. La realidad a expresar residía, ahora lo comprendía yo, no en la apariencia del tema, sino en una profundidad en la que esa apariencia importaba poco, como lo simbolizaban aquel ruido de cuchara sobre un plato, aquella rigidez almidonada de la servilleta, que me habían valido más para mi renovación individual que tantas conversaciones humanitarias, patrióticas, internacionalistas y metafísicas. Nada de estilo, había oído decir entonces, nada de literatura, vida. Imagínese cuánto habían vuelto a florecer desde la guerra incluso las simples teorías de Monsieur de Norpois contra los tañedores de flauta, porque todos aquellos que carecen del sentido artístico, es decir, de la capacidad de someterse a la realidad interior, pueden estar provistos de la facultad de razonar hasta el infinito sobre el arte. A poco que además sean diplomáticos o financieros, en estrecho contacto con las realidades del tiempo presente, no les cuesta mucho creer que la literatura es un juego mental destinado a ser eliminado de manera progresiva en el futuro. Algunos querrían que la novela fuese una especie de desfile cinematográfico de las cosas. Esa concepción es absurda. Nada se aleja más de lo que es la realidad. Nada se aleja más de lo que en realidad hemos percibido que semejante vista cinematográfica. Como precisamente al entrar en aquella biblioteca me había acordado de lo que los Goncourt dicen en las bellas ediciones originales que contienen. Me había prometido mirarlas mientras estaba encerrado allí, y sin interrumpir mi razonamiento iba sacando uno a uno, sin prestarles demasiada atención por otra parte, los preciosos volúmenes cuando, en el momento en que habría distraído uno de ellos, François Le Champi de George Sand, me sentí desagradablemente alcanzado
como por alguna impresión demasiado discordante con mis pensamientos actuales, hasta el momento en que, con una emoción que llegaba incluso a hacerme llorar, reconocí hasta qué punto estaba de acuerdo con esa impresión con ellos. Cuando en la cámara mortuoria, mientras los empleados de pompas fúnebres se disponen a bajar el ataúd, el hijo de un hombre que ha prestado servicios a la patria estrecha la mano a los últimos amigos que desfilan, si de improviso suena bajo las ventanas una fanfarria, se revuelve creyendo en alguna burla con la que se insulta su dolor, y él, que hasta ese momento ha permanecido dueño de sí, no puede contener las lágrimas, pues acaba de comprender que lo que oye es la música de un regimiento que se asocia a su duelo y rinde honores a los despojos de su padre. Así acababa yo de reconocer cómo casaba con mis pensamientos actuales la dolorosa impresión que había sentido leyendo el título de un libro en la biblioteca del Príncipe de Guermantes, título que me había dado la idea de que la literatura nos ofrecía realmente ese mundo de misterio que yo no encontraba ya en ella. Y sin embargo, no era un libro muy extraordinario, era François Le Champi, mas este nombre, como el nombre de los Guermantes, no era para mí como los que después había conocido. El recuerdo de lo que me había parecido inexplicable en la trama de François Le Champi mientras mamá me leía el libro de George Sand, lo había despertado ese título, lo mismo que el nombre de Guermantes, cuando llevaba mucho tiempo sin ver a los Guermantes, encerraba tanta feudalidad para mí. Así François Le Champi, la esencia de la novela, reemplazado por un instante la idea muy común de lo que son las novelas de Berry de George Sand. En una cena, donde el pensamiento permanece siempre en la superficie, habría podido hablar sin duda de François Le Champi y de los Guermantes sin que ni uno ni el otro fueran los de Combray. Pero cuando estaba solo, como en aquel momento, me había sumergido en una profundidad mucho mayor. En aquel momento, la idea de que tal persona a la que había conocido en sociedad era prima de Madame de Guermantes, es decir, de un personaje de Linterna Mágica, me parecía incomprensible, y también que los libros más bellos que había leído fuesen, no digo siquiera superiores, que sin embargo lo eran, sino iguales a ese extraordinario François Le Champi. Era una impresión muy antigua, a la que se mezclaban tiernamente mis recuerdos de infancia y de familia, y que no había reconocido de inmediato. En el primer instante me había preguntado con rabia quién era el extraño que venía a hacerme daño. Aquel extraño era yo mismo, era el niño que entonces yo era, y que el libro acababa de suscitar en mí, porque, al no conocer de mí más que a ese niño era lo que el libro había llamado de inmediato, queriendo ser mirado únicamente por sus ojos, ser amado por su corazón, y no hablarle más que a él. Por eso, este libro que mi madre me había leído en voz alta en Combray casi hasta el alba, había conservado para mí todo el encanto de aquella noche. Cierto que la pluma de George Sand, por utilizar una expresión de Brichot, a quien tanto gustaba decir que un libro estaba escrito con una pluma ágil, no me parecía en absoluto, como durante tanto tiempo le había parecido a mi madre antes de que modelase poco a poco sus gustos literarios por los míos, una pluma mágica. Pero era una pluma que, sin quererlo, yo había electrizado como suelen hacer para divertirse los colegiales, y resulta que mil naderías de Combray, y que yo había dejado de percibir hacía mucho, saltaban con ligereza por sí mismas y acudían una tras otras a colgarse de su punta imantada en una cadena interminable y trémula de recuerdos. Ciertos espíritus que aman el misterio quieren creer que los objetos conservan algo de los ojos que los miraron, que los monumentos y los cuadros solo aparecen ante nosotros bajo el velo sensible que les tejieron durante siglos el amor y la contemplación de tantos adoradores. Esa quimera resultaría cierta si la transpusieran al ámbito de la sola realidad de cada uno, al ámbito de su propia sensibilidad. Sí, en este sentido, y solo en este sentido, pero es mucho más amplio. Una cosa que hemos mirado en otro tiempo, si volvemos a verla, nos devuelve con la mirada que en ella pusimos todas las imágenes que entonces la llenaban. Es que las cosas, un libro bajo su tapa roja igual que las demás, tan pronto como las percibimos, se convierten en nosotros en algo inmaterial,
de igual naturaleza que todas nuestras preocupaciones o nuestras sensaciones de aquel tiempo, y se mezclan indisolublemente a ellas. Tal nombre leído en un libro en otro tiempo contiene en sus sílabas el viento rápido y el sol brillante que hacía cuando lo leíamos. De modo que la literatura que se contenta con describir las cosas, con dar apenas un miserable trazado de líneas y superficies, es la que, a pesar de llamarse realista, está más alejada de la realidad, la que más nos empobrece y nos entristece más, porque interrumpe bruscamente toda comunicación de nuestro yo presente con el pasado, cuya esencia conservaban las cosas, y con el futuro, en el que nos incitan a gozarla de nuevo. Es esa esencia lo que el arte digno de este nombre debe expresar, y si fracasa, aún puede sacarse de su impotencia una enseñanza, mientras que la de los logros del realismo no se saca ninguna, a saber, que esa esencia es en parte subjetiva e incomunicable. Es más, una cosa que vimos en cierta época, un libro que leímos, no solo permanecen unidos para siempre a lo que había a nuestro alrededor, también permanece unido fielmente a lo que nosotros éramos entonces, y ya solo puede ser sentido y pensado de nuevo por la sensibilidad, por el pensamiento, por la persona que éramos entonces. Si vuelvo a coger en la biblioteca a François Le Champi, inmediatamente surge en mí un niño que ocupa mi lugar, que es el único con derecho a leer ese título, François Le Champi, y que lo lee como lo leyó entonces, con la misma impresión del tiempo que hacía en el jardín, con los mismos sueños que formaba entonces sobre los países y sobre la vida, con la misma angustia del mañana. Que vuelva yo a tener una cosa de otro tiempo, será un joven el que surja. Que vuelva yo a ver una cosa de otro tiempo, será un joven el que surja. Y mi persona de hoy no es más que una cantera abandonada, que cree que todo lo que contiene es uniforme y monótono, pero de donde cada recuerdo, como un escultor de genio, extrae innumerables estatuas. Digo, cada cosa que volvemos a ver, pero en estos los libros se comportan como cosas. La manera en que se abría su lomo, el grano de papel puede haber conservado en sí un recuerdo tan vivo de la forma en que yo imaginaba entonces Venecia y el deseo que tenía de ir allí como las frases mismas de los libros. Más vivo incluso, porque éstas molestan a veces, como esas fotografías de un ser ante el que no se lo recuerda, peor que limitándonos a pensar en él. Como de un ser ante las que se lo recuerda peor que limitándonos a pensar en él. Bien es verdad que con muchos libros de mi infancia, y hay con ciertos libros del propio Bergot, cuando una noche de cansancio se me ocurre cogerlos, lo hago únicamente como habría cogido un tren con la esperanza de descansar mediante la visión de cosas distintas y respirando su atmósfera de antaño. Pero sucede que esa vocación buscada se ve entorpecida en cambio por la lectura prolongada del libro. Hay uno de Bergot que en la biblioteca del Príncipe llevaba una dedicatoria de una adulación y de una vulgaridad extrema. Leído un lejano día de invierno en que no podía ver al Gilbert y en el que no consigo encontrar las frases que tanto amaba. Ciertas palabras me harían creer que son ellas, pero es imposible. ¿Dónde estaría, pues, la belleza que les encontraba? Del volumen mismo, sin embargo, la nieve que cubría los campos elíseos, el día que lo leí, nadie la ha quitado. Sigo viéndola. Y por eso, si hubiera tenido la tentación de ser bibliófilo, como lo era el príncipe de Guermantes, lo habría sido solo de una manera particular, y ni siquiera esa belleza independiente del valor propio de un libro y que para los aficionados le viene de conocer las bibliotecas por las que ha pasado, de saber que fue regalado con ocasión de tal o cual acontecimiento por tal soberano a tal hombre célebre, de haberlo seguido de venta en venta a través de su vida, ni siquiera esa belleza histórica en cierta forma de un libro estaría perdida para mí. Pero sería más bien en la historia de mi propia vida, es decir, no como simple curioso donde la encontraría. Y las más de las veces la vincularía no al ejemplar material, sino a la obra, como en aquel François Le Champi.
contemplado por primera vez en mi cuarto de Combray durante la noche quizás más dulce y más triste de mi vida, en la que, por desgracia, había conseguido, en una época en que los misteriosos germantes me parecían tan inaccesibles, de mis padres una primera abdicación de la que yo podía hacer tratar el declive de mi salud y de mi voluntad, mi renuncia, agravada día a día a una tarea difícil, y reencontrado hoy en la biblioteca de los Guermantes precisamente, bajo la luz más hermosa y con la que se aclaraban de pronto no sólo los antiguos titubeos de mi pensamiento, sino hasta la finalidad de mi vida y quizás del arte. En cuanto a los ejemplares mismos de los libros, hubiera sido capaz, por otro lado, de interesarme en ellos en una acepción viva. La primera edición de una obra hubiera sido más valiosa para mí que las demás, pero entendiendo por tal la edición en que la leí por primera vez, buscaría las ediciones originales, es decir, aquellas en las que tuve de ese libro una impresión original, porque las impresiones posteriores ya no lo son. Coleccionaría, pero para las novelas, las encuadernaciones de antaño, las del tiempo en que leí mis primeras novelas y que tantas veces oía papá decirme: ponte derecho. Como el vestido con que vimos por primera vez a una mujer, me ayudarían a encontrar de nuevo el amor que tenía entonces, la belleza a la que he superpuesto demasiadas imágenes cada vez menos amadas, para poder reencontrar la primera yo, que no soy el yo que la vio y que debo ceder el sitio al yo que entonces era, si éste invoca la cosa que conoció y que mi yo de hoy no conoce. Pero incluso en este sentido, el único que puedo comprender, no me tentaría ser bibliófilo. Demasiado sé hasta qué punto son porosas las cosas para el espíritu y cómo se empapan en él. La biblioteca que así me haría sería incluso de un valor todavía más grande, porque los libros que leí tiempo atrás en Combray, en Venecia, enriquecidos ahora por mi memoria con amplias miniaturas representando la iglesia de San Hilari, la góndola amarrada al pie de San Giorgio Maggiore en el Gran Canal, incrustado de centenares zafiros, se habrían vuelto dignos de esos libros de imágenes, Biblias historiadas, libros de horas que el aficionado no abre nunca para leer el texto, sino para extasiarse una vez más con los colores que les añadió algún émulo de Fouquet, y que constituye todo el valor de la obra. Y sin embargo, hasta abrir esos libros leídos en otro tiempo, solo para mirar las imágenes que entonces no los adornaban, me parecería todavía tan peligroso que, incluso en este sentido, el único que puedo comprender, no me tentaría ser bibliófilo. Demasiado sé hasta qué punto esas imágenes dejadas por la mente son fácilmente borradas por la mente. Las antiguas las sustituyen por nuevas que ya no tienen el mismo poder de resurrección. Y si aún tuviera el François de Champy de mamá, que mamá sacó una tarde del paquete de libros que mi abuela debía regalarme por mi cumpleaños, no lo miraría nunca. Tendría demasiado miedo a insertar poco a poco en él mis impresiones de hoy hasta recubrir totalmente con ellas las de antaño. Tendría demasiado miedo a verlo convertirse hasta tal punto en una cosa del presente que, cuando le pidiese suscitar una vez más al niño que descifró su título en el cuartito de Combray, el niño, por no reconocer su acento, dejaría sin respuesta su llamada y quedase encerrado para siempre en el olvido. La idea de un arte popular, lo mismo que la de un arte patriótico, aun cuanto no hubiera sido peligrosa, me parecía ridícula. Si se trataba de hacerlo accesible al pueblo sacrificando los refinamientos de la forma, buenos para desocupados, yo había frecuentado lo bastante a las gentes del gran mundo para saber que son estos los verdaderos iletrados, y no los obreros electricistas. Desde este punto de vista, un arte popular por la forma hubiera sido destinado a los miembros del Jockey más que a los de la Confederación General del Trabajo. En cuanto a los temas, las novelas populares aburren tanto a la gente del pueblo como a los niños esos libros que se escriben para ellos. Leyendo se busca salir de sí, y los obreros sienten tanta curiosidad por los príncipes
como los príncipes por los obreros. Al inicio de la guerra, Monsieur Barrés había dicho que el artista, en este caso Tiziano, debe servir ante todo a la gloria de su patria, pero solo puede servirla siendo artista, es decir, a condición, en el momento en que estudia esas leyes, en que instituye esas experiencias y hace esos descubrimientos tan delicados como los de la ciencia, de no pensar en otra cosa, aunque sea en la patria, que en la verdad que tienen delante. No imitemos a los revolucionarios que por civismo despreciaban, cuando no las destruían, las obras de Watteau y de Latour, pintores que honran más a Francia que todos los de la Revolución. La anatomía no es quizá lo que un corazón tierno elegiría, si se tuviera elección. No es la bondad de su corazón virtuoso, que es grandísima, lo que hizo escribir a Chordelos de Laclos les Iliasons dangereux, ni su inclinación por la burguesía pequeña o grande, lo que hizo elegir a Flaubert como temas los de Madame Bovary y la educación sentimental. Algunos decían que el arte de una época de prisas sería breve, como los que predecían antes de la guerra que ésta sería corta. Del mismo modo, el ferrocarril debía matar la contemplación. Era inútil añorar el tiempo de las diligencias, pero el automóvil cumple su función y para de nuevo a los turistas ante las iglesias abandonadas. Una imagen ofrecida por la vida nos aportaba en realidad en aquel momento sensaciones múltiples y diferentes. La vista, por ejemplo, de la tapa de un libro ya leído tejió en los caracteres de su título los rayos de luna de una lejana noche de verano. El sabor del café con leche matinal nos aporta esa vaga esperanza de un buen tiempo que tantas veces en el pasado, mientras lo bebíamos en una taza de porcelana blanca, cremosa y prisada que parecía leche endurecida, cuando la jornada todavía estaba intacta y plena, se puso a sonreírnos en la clara incertidumbre del alba. Una hora no es solo una hora, es un vaso lleno de perfumes, de sonidos, de planes y de climas. Lo que llamamos la realidad es cierta relación entre esas sensaciones y esos recuerdos que nos rodean simultáneamente. Relación que suprime una simple visión cinematográfica, la cual se aleja así de lo verdadero, tanto más cuanto más pretende limitarse a ello. Relación única que el escritor debe encontrar para encadenar por siempre en su frase uno a otro los dos términos diferentes. Se puede hacer que se sucedan indefinidamente en una descripción de objetos que figuraban en el lugar descrito. La verdad solo empezará en el momento en que el escritor coja dos objetos distintos, plantee su relación, análoga en el mundo del arte a lo que es la relación única de la ley causal en el mundo de la ciencia, y los encierre en los anillos indispensables de un bello estilo. Incluso cuando, como en la vida, acercando una cualidad común a dos sensaciones, libre su esencia común, reuniendo una y otra para sustraerla a las contingencias del tiempo en una metáfora. La naturaleza misma no me había puesto desde este punto de vista en el camino del arte. ¿No era ella misma comienzo del arte, ella, que no me había permitido conocer, a menudo mucho tiempo después, la belleza de una cosa sino en otra? El mediodía encombré únicamente en el ruido de sus campanas, las mañanas de Doncier únicamente en los hipos de nuestro calorífero de agua. Puede que la relación sea poco interesante, mediocre los objetos, malo el estilo, pero mientras no haya habido esto, no hay nada. Pero había más. Si la realidad era esa especie de desecho de la experiencia, poco más o menos idéntica para cada uno, porque cuando decimos un mal tiempo, una guerra, una estación de carruajes, un restaurante iluminado, un jardín en flor, todo el mundo sabe lo que queremos decir. Si la realidad era esto, bastaría sin duda una especie de cinta cinematográfica de esas cosas, y el estilo, la literatura, que se apartarían de sus simples datos, sería un entremés artificial. Pero, ¿de verdad era eso la realidad? Si trataba de darme cuenta de lo que ocurre de manera efectiva en el momento
en que una cosa nos produce cierta impresión, sea como aquel día en que, al pasar por el puente del Vivón, la sombra de una nube en el agua me había hecho exclamar «cáscaras» mientras daba saltos de alegría, sea cuando, al escuchar una frase de Bergotte, todo lo que habría visto de mi impresión hubiera sido esto que no le conviene especialmente, es admirable, sea cuando, irritado por un comportamiento incorrecto, Bloch pronunciase estas palabras que no convenían en absoluto a una aventura tan vulgar. Que se actúe así me parece después de todo fantástico, sea cuando, halagado por la buena acogida de los guermantes y algo achispado además por sus vinos, no podía dejar de decir a media voz y solo ya al marcharme, la verdad es que son unos seres exquisitos con los que sería delicioso pasar la vida. Me daba cuenta de que ese libro esencial, el único libro verdadero, un gran escritor no tiene, en el sentido corriente del término, que inventarlo, puesto que ya existe en cada uno de nosotros, sino traducirlo. El deber y la tarea de un escritor son los de un traductor. Pero cuando se trata del lenguaje inexacto del amor propio, por ejemplo, enderezar el oblicuo discurso interior que va alejándose cada vez más de la impresión primera y central hasta que se confunda con la recta que habría debido partir de la impresión, si ese enderezamiento es cosa ardua a la que le hace ascos nuestra pereza, hay otros casos, cuando se trata del amor, por ejemplo, en que ese mismo enderezamiento se vuelve doloroso. Todas nuestras fingidas indiferencias, toda nuestra indignación contra sus mentiras tan naturales, tan semejantes a las que nosotros mismos practicamos, en una palabra, todo lo que no hemos dejado cada vez que éramos desdichados o traicionados, no sólo de decir al ser amados, sino incluso mientras esperábamos verlos, de decirnos continuamente a nosotros mismos, a veces en voz alta, en el silencio de nuestra habitación roto por algunos, de veras, no, esa manera de comportarse es intolerable y he querido recibirte por última vez y no negaré que no me da pena. Remitir todo esto a la verdad sentida de lo que eso tanto se había apartado es abolir todo lo que más nos importa, lo que ha constituido a solas con nosotros mismos, en planes febriles de cartas y gestiones, nuestro coloquio apasionado con nosotros mismos. Incluso en las alegrías artísticas que sin embargo se buscan en vista de la impresión que dan, nos las arreglamos lo más pronto posible para dejar de lado como inexpresable lo que es precisamente esa impresión misma y vinculamos a los que nos permite experimentar el placer sin conocerlo hasta el fondo y creer comunicarlo a otros aficionados con quienes será posible conversar, porque les hablaremos de una cosa que es la misma para ellos y para nosotros, una vez suprimida la raíz personal de nuestra propia impresión. En los momentos mismos en que somos los espectadores más desinteresados de la naturaleza, de la sociedad, del amor, del arte mismo, dado que toda impresión es doble, dado que está medio envainada en el objeto, prolongada en nosotros mismos por otra mitad que sólo nosotros podríamos conocer, nos apresuramos a descuidar esta última, es decir, la única a la que deberíamos vincularnos, y sólo tenemos en cuenta la otra mitad, la cual, al no poder profundizar por ser exterior, no nos causará ninguna fatiga. Tratar de ver el pequeño surco que la vista de un espino blanco o de una iglesia ha acabado en nosotros nos parece demasiado difícil, pero volvemos a tocar la sinfonía, volvemos a ver la iglesia hasta que, en esa fuga lejos de nuestra propia vida que no tenemos el valor de mirar y que se llama erudición, las conocemos también y de la misma manera que el más docto entendido en música o en arqueología. Por eso, cuantos se quedan ahí sin extraer nada de su impresión, envejecen inútiles e insatisfechos, como solterones del arte. Sufren las mismas penas que las vírgenes y los perezosos, y que la fecundidad o el trabajo curaría. Se exaltan más con las obras de arte que los verdaderos artistas, porque su exaltación, al no ser para ellos objeto de una dura tarea de profundización, se derrama fuera, acalora sus conversaciones, empurpura su rostro. Creen realizar un acto
aullando hasta quedarse sin voz, bravo, bravo, tras la ejecución de una obra que aman. Mas tales manifestaciones no les inducen a esclarecer la naturaleza de su amor. No la conocen. Sin embargo, este, inutilizado, refluye incluso en sus conversaciones más tranquilas. Les obliga a hacer grandes gestos, muecas, movimientos de cabeza cuando hablan de arte. He estado en un concierto. Debo confesarle que no me decidía demasiado. Empieza el cuarteto. Por todos los diablos, esto es otra cosa. En este momento la cara del aficionado expresa una inquietud ansiosa, como si pensase: pero si estoy viendo chispas, huele a quemado, hay fuego. Vive Dios, lo que oigo es irritante y está mal escrito, pero es despampanante. No es la obra de un cualquiera. Esta mirada va precedida de una entonación no menos ansiosa, de cabeceos, de nuevas gesticulaciones, toda la ridiculez de los muñones del ansarón, que no han resuelto el problema de las alas y, sin embargo, se ve atormentado por el deseo de planear. De concierto en concierto pasa su vida este estéril aficionado, amargado e insatisfecho cuando encanece, sin vejez fecunda, en cierto modo el solterón del arte. Pero esta gente tan detestable, que apesta de mérito y no ha recibido su parte de satisfacción, es conmovedora por ser la primera tentativa informe de la necesidad de pasar del objeto variable del placer intelectual a su órgano permanente. Más aún, por ridículos que sean, no son despreciables del todo. Son las primeras tentativas de la naturaleza que quiere crear al artista, tan informes, tan poco viables como aquellos primeros animales que precedieron a las actuales especies y que no estaban constituidos para durar. Estos aficionados validosos y estériles deben conmovernos como aquellos primeros aparatos que no pudieron despegar del suelo, en los que aún no residía el recurso secreto y que estaba por descubrir, pero sí el deseo del vuelo. Y, querido, añade el aficionado cogiéndote por el brazo, es la 8ª vez que lo oigo, y le juro que no será la última. Y en efecto, como no asimilan lo que en el arte es verdaderamente nutricio, tienen todo el tiempo necesidad de alegrías artísticas, presas de una bulimia que no los sacia jamás. Van pues a aplaudir mucho tiempo seguido la misma obra, creyendo además que con su presencia cumple un deber, un acto, como otras personas la suya, en una sesión del Consejo de Administración, en un entierro. Después vienen obras distintas e incluso opuestas, sea en literatura, en pintura o en música, porque la facultad de lanzar ideas, sistemas y sobre todo de asimilarlos siempre ha sido mucho más frecuente, incluso en quienes producen, que el verdadero gusto, pero adquiere una extensión más considerable desde que las revistas y los periódicos literarios se han multiplicado, y con ello las vocaciones ficticias de escritores y de artistas. Por eso, a la mejor parte de la juventud, a la más inteligente, a la más desinteresada, solo le gustaban en literatura las obras de un alto alcance moral y sociológico, incluso religioso. Imaginaban que ese era el criterio del valor de una obra, renovando así el error de los David, de los Chenavard, de los Brunetière, etc. A Bergot, cuyas frases más bellas habían exigido en realidad un repliegue mucho más profundo sobre sí mismo, preferían escritores que parecían más profundos simplemente porque escribían menos bien. La complicación de su escritura solo estaba hecha para gentes de mundo, decían los demócratas, que así rendían a las gentes de mundo un honor inmerecido. Pero en cuanto a la inteligencia razonadora quiere ponerse a juzgar obras de arte, ya no hay nada fijo, nada seguro. Se puede demostrar todo lo que se quiere, mientras que la realidad del talento es un bien, una adquisición universales, cuya presencia debe constatarse ante todo bajo las modas aparentes del pensamiento y del estilo. Es en estas últimas donde la crítica se detiene para clasificar a los autores. Consagra profeta por su tono perentorio, por su desprecio manifiesto hacia la escuela que lo ha precedido, a un escritor que no aporta ningún mensaje nuevo. Esa constante aberración de la crítica es tal que un escritor casi debería preferir ser juzgado por el gran público.
si éste no fuera incapaz de darse cuenta incluso de lo que un artista ha intentado en un orden de búsquedas que le es desconocido, porque hay más analogía entre la vida instintiva del público y el talento de un gran escritor, que no es más que un instinto religiosamente escuchado, en medio del silencio impuesto a todo lo demás, un instinto perfeccionado y comprendido que entre la verborrea superficial y los criterios cambiantes de los jueces, un instinto perfeccionado y comprendido que entre la verborrea superficial y los criterios cambiantes de los jueces acreditados. Su logomaquia se renueva de 10 en 10 años, porque el caleidoscopio no está compuesto solo de los grupos mundanos, sino también de las ideas sociales, políticas, religiosas, que adquieren una amplitud momentánea gracias a su refracción en amplias masas, pero siguen limitadas pese a ello a la corta vida de las ideas cuya novedad sólo ha podido seducir a unos espíritus poco exigentes en materia de pruebas. Así se habían sucedido los partidos y las escuelas, haciendo que siempre se adhiriesen a ellos las mismas cabezas, hombres de una inteligencia relativa, siempre consagrados a los entusiasmos de que se abstienen los espíritus más escrupulosos y más difíciles en materia de pruebas. Por desgracia, y precisamente porque los otros no son más que semi-espíritus, necesitan completarse en la acción, actúan por lo tanto más que los espíritus superiores, se ganan a la multitud y crean en torno suyo no sólo las reputaciones exageradas y los desprecios injustificados, sino las guerras civiles y las guerras externas, de las que un poco de crítica por royalista sobre sí mismo debería preservarlos. Y en cuanto al goce que una mente perfectamente justa a un corazón verdaderamente vivo da el bello pensamiento de un maestro, es sin duda perfectamente sano, pero por valiosos que sean los hombres que lo disfrutan de verdad, ¿cuántos hay en 20 años? Lo reducen de todos modos a no ser más que la plena conciencia de otro. Si tal hombre lo ha intentado todo para que lo ame una mujer que sólo hubiera podido hacerle desgraciado, y no ha logrado siquiera, pese a sus redoblados esfuerzos durante años, obtener una cita de esa mujer, en lugar de intentar expresar sus sufrimientos y el peligro al que ha escapado, relee sin cesar, añadiéndole 1.000.000 de palabras y los recuerdos más emotivos de su propia vida, este pensamiento de la Bruyère. Muchas veces los hombres quieren amar y no podrían conseguirlo, buscan su derrota sin poder encontrarla. Y, si se me permite decirlo, están obligados a seguir siendo libres. Sea este o no el sentido que haya tenido ese pensamiento para quien lo escribió, para que lo tuviese, y sería más bello, debería decir ser amados en lugar de amar. Lo cierto es que nuestro sensible literato lo vivifica dentro de sí, lo hincha de significado hasta hacerlo explotar. No puede repetirlo sin desbordar de alegría, tan verdadero y hermoso le parece, pero a pesar de todo no le ha añadido nada, y sigue siendo únicamente el pensamiento de la Bruyère. ¿Cómo podría la literatura de notaciones tener un valor cualquiera, puesto que sólo bajo pequeñas cosas como las que anota está contenida la realidad? La grandeza en el ruido distante de un aeroplano, en la línea del campanario de San Hilaire, en el pasado en el sabor de una magdalena, etc. Y puesto que por sí misma carecen de significado si no se lo extraemos, poco a poco, conservada por la memoria, la cadena de todas esas expresiones inexactas en las que no queda nada de lo que realmente hemos sentido, es lo que constituye para nosotros nuestro pensamiento, nuestra vida, la realidad. Y esta mentira no haría sino reproducir un arte aparentemente vivido, simple como la vida, sin belleza, doble empleo tan fastidioso y tan vano de lo que nuestros ojos ven y de lo que nuestra inteligencia comprueba, que uno se pregunta dónde encuentra quien a ello se entrega la chispa gozosa y motriz capaz de ponerlo en movimiento y de hacerle avanzar en su tarea. La grandeza del arte verdadero, en cambio, de ese que M. de Norpois hubiera llamado un juego de diletante, consistía
en volver a encontrar, en volver a captar, en hacernos conocer esa realidad lejos de la cual vivimos, de la que nos apartamos cada vez más a medida que gana más espesor e impermeabilidad el conocimiento convencional con el que la sustituimos. Esa realidad que corremos el riesgo de morir sin haber conocido y que es simple y llanamente nuestra vida. La verdadera vida, la vida al fin descubierta y esclarecida, la única vida, por lo tanto, plenamente vivida, es la literatura. Esa vida que, en un sentido, habita a cada instante en todos los hombres, no menos que en el artista. Pero ellos no la ven, porque no tratan de esclarecerla, y por eso su pasado está atestado de innumerables clichés que resultan inútiles porque la inteligencia no los ha desarrollado. Nuestra vida, y también la vida de los otros, porque el estilo para el escritor, lo mismo que el color para el pintor, no es una cuestión de técnica, sino de visión. Es la revelación, que sería imposible por medios directos y conscientes, de la diferencia cualitativa que hay en la manera en que se nos aparece el mundo, diferencia que, de no existir el arte, resultaría el secreto eterno de cada uno. Solo por el arte podemos salir de nosotros, saber lo que ve otro de ese universo que no es el mismo que el nuestro y cuyos paisajes nos resultarían tan desconocidos como los pueda ver en la luna. Gracias al arte, en lugar de ver un solo mundo, el nuestro, lo vemos multiplicarse, y a nuestra disposición tenemos tantos mundos como artistas originales hay, mundos más distintos los unos de los otros que los que ruedan en el infinito y que, muchos siglos después de haberse apagado el fuego del que emanaban, llámese Rembrandt o Vermeer, aún nos envían un rayo inconfundible. Este trabajo del artista, de tratar de ver bajo la materia, bajo la experiencia, bajo las palabras, algo diferente, es exactamente el trabajo inverso de ese otro que, a cada minuto, cuando vivimos apartados de nosotros mismos, el amor propio, la pasión, la inteligencia y también la costumbre realizan en nosotros, cuando amontonan encima de nuestras impresiones verdaderas para ocultárnoslas por completo las nomenclaturas, los fines prácticos que llamamos falsamente la vida. En suma, ese arte tan complicado es precisamente el único arte vivo. Solo él expresa para los demás y nos hace ver a nosotros mismos nuestra propia vida, esa vida que no puede observarse, cuyas apariencias, una vez observadas, necesitan ser traducidas y a menudo leídas al revés y penosamente descifradas. Este trabajo que habían hecho nuestro amor propio, nuestra pasión, nuestro espíritu de imitación, nuestra inteligencia abstracta, nuestros hábitos, este hábito es el que el arte deshará. Es la marcha en sentido contrario, el retorno a las profundidades donde lo que ha existido realmente yace desconocido de nosotros, que Él nos hará seguir. Y era desde luego una gran tentación recrear la verdadera vida, rejuvenecer las impresiones, pero hacía falta coraje de todo género, y hasta sentimental, porque suponía ante todo abrogar las más caras ilusiones propias, dejar de creer en la objetividad de lo que uno mismo ha elaborado y, en lugar de arrullarse por centésima vez con estas palabras, era encantadora, leer por debajo me daba placer besarla. Verdad es que lo que yo había sentido en aquellas horas de amor también lo sienten todos los hombres, se siente, pero lo que se ha sentido es semejante a ciertos clichés que solo muestran el negro mientras no se los ponga junto a una lámpara, y que también hay que mirar por el revés. No se sabe lo que es mientras no se lo haya acercado a la inteligencia. Solo entonces, cuando ésta lo ha esclarecido, cuando lo ha intelectualizado, se distingue, y con cuánto esfuerzo la figura de lo que se distingue y con tanto esfuerzo la figura de lo que se ha sentido. Pero también me daba cuenta de que ese sufrimiento que había conocido por primera vez con Gilbert, que nuestro amor no pertenezca al ser que lo inspira, es saludable, accesoriamente como medio, porque a poco que deba durar nuestra vida, solo mientras sufrimos, nuestros pensamientos, agitados en cierto modo por movimientos perpetuos y cambiantes, hacen subir como una tempestad a un nivel desde donde podemos verla,
toda esa inmensidad regulada por leyes sobre la cual, apostados en una ventana mal situada, no hemos visto nada, porque la bonanza de la felicidad la mantiene compacta y a un nivel demasiado bajo. Quizá ese movimiento solo sea constante para algunos grandes genios sin que tengan necesidad de las agitaciones del dolor, y ni siquiera es seguro, cuando contemplamos el amplio y regular desarrollo de sus obras gozosas, que no sintamos demasiada inclinación a suponer por la alegría de la obra de la vida, que quizá haya sido en cambio constantemente dolorosa, pero sobre todo porque si nuestro amor no es sólo de una Gilbert, cosa que nos hace sufrir tanto, no es porque también sea el amor de un Albertín, sino porque es una porción de nuestra alma, más duradera que los diversos yo que mueren sucesivamente en nosotros y que de manera egoísta querrían retenerlo, y que por grande que sea el daño que nos haga, daño por otra parte útil, debe separarse de los seres para restituir su generalidad y dar ese amor, la comprensión de ese amor a todos, al Espíritu universal, y no está luego, y no a esta y luego a aquella, con las que este y luego aquel, de los que sucesivamente hemos sido, querrían fundirse. Tenía que devolver a los menores signos que me rodeaban, Guermantes, Albertín, Gilbert, Saint-Lô, Balbec, etc., su sentido, que el hábito les había hecho perder para mí. Y cuando hayamos alcanzado la realidad, para expresarla, para conservarla, debemos apartar lo que es diferente de ella y que no cesa de aportarnos la velocidad adquirida del hábito. Antes de cualquier otra cosa, yo apartaría por encima estas palabras elegidas más por los labios que por la mente, estas palabras llenas de humor, como se dice en la conversación, y que tras una larga conversación con los demás seguimos dirigiéndonos artificiosamente a nosotros mismos y que nos llenan la cabeza de mentiras. Estas palabras solo físicas que se acompañan en el escritor, que se rebaja a transcribirlas de una sonrisita, de una pequeña mueca que altera en todo momento, por ejemplo, la frase hablada de un Saint-Beuve, cuando los verdaderos libros deben de ser hijos no de la plena luz y de la charla, sino de la oscuridad y del silencio. Y dado que el arte recompone exactamente la vida alrededor de unas verdades encontradas dentro de uno mismo, flotará siempre una atmósfera de poesía, la dulzura de un misterio que no es sino el vértigo, el vestigio de la penumbra que hemos debido atravesar, la indicación exactamente marcada como por un altímetro de la profundidad de una obra. De hecho, esa profundidad no es inherente a determinados temas, como creen novelistas materialistamente espiritualistas, porque no pueden descender más allá del mundo de las apariencias, y cuyas nobles intenciones, semejantes a esas virtuosas tiradas habituales en ciertas personas incapaces del menor acto de bondad, no deben impedirnos observar que ellos no han tenido siquiera la fuerza espiritual de desembarazarse de todas las trivialidades de forma adquiridas mediante la imitación. En cuanto a las verdades de la inteligencia, incluso la de los más altos ingenios, reconoce en claroscuro, delante de sí, a plena de luz, su valor, recoge en claroscuro, delante de sí, a plena luz, su valor puede ser grandísimo, pero tienen contornos más secos y son planas, carecen de profundidad porque no ha habido profundidades que franquear para alcanzarlas, porque no han sido creadas de nuevo. A menudo escritores en cuyo fondo han dejado de aparecer estas verdades misteriosas a partir de cierta edad ya no escriben más que con su inteligencia, que ha adquirido cada vez más fuerza. Los libros de su edad madura tienen, debido a ello, más fuerza que los de su juventud, pero ya no tienen el mismo terciopelo. Sentía, sin embargo, que estas verdades que la inteligencia extrae directamente de la realidad no son del todo desdeñables, porque podrían engastar en una materia menos pura, pero todavía penetrada de espíritu, esas impresiones que nos aporta, fuera del tiempo, la esencia común a las sensaciones del pasado y del presente, pero que, sin más preciosas,
pero que si más preciosas también son demasiado raras para que la obra de arte pueda componerse solo con ellas, susceptibles de ser utilizadas para esto. Sentía apiñarse dentro de mí una multitud de verdades relativas a las pasiones, a los caracteres, a las costumbres. Sus percepciones me causaban alegría y, sin embargo, me parecía recordar que más de una la había descubierto yo en el dolor, otra en placeres muy mediocres. Cada persona que nos hace sufrir puede ser vinculada por nosotros a una divinidad de la que no es más que un reflejo fragmentario y el escalón más bajo. Divinidad, idea, cuya contemplación nos proporciona enseguida alegría en lugar de la pena que teníamos. Todo el arte de vivir consiste en utilizar a las personas que nos hacen sufrir únicamente como un escalón que permite ascender a su forma divina y poblar así gozosamente nuestra vida de divinidades. Entonces, menos radiante desde luego que la que me había hecho percibir que la obra de arte era el único medio de recobrar el tiempo perdido, una nueva luz se hizo en mí y comprendí que todos estos materiales de la obra literaria era mi vida pasada. Comprendí que habían venido a mí en los placeres frívolos, en la pereza, en la ternura, en el dolor, que los había almacenado sin adivinar su destino, ni su supervivencia siquiera, más de lo que se adivina en la simiente que pone en reserva todos los alimentos que nutrirán a la planta. Como la simiente podría morir cuando la planta se hubiera desarrollado, y me encontraba con que había vivido para ella sin saberlo, sin tener la impresión de que mi vida hubiera de entrar nunca en contacto con esos libros que habría querido escribir y para los que, cuando tiempo atrás me sentaba a la mesa, no encontraba tema. De modo que toda mi vida hasta ese día habría podido y no habría podido resumirse bajo este título: una vocación. No habría podido en el sentido de que la literatura no había desempeñado papel alguno en mi vida. Habría podido en el de que esta vida, los recuerdos de sus tristezas, de sus alegrías, formaban una reserva similar a ese álbumen alojado en el óvulo de las plantas y del que extrae su alimento para transformarse en simiente, en ese periodo en que todavía se ignora que está desarrollándose el embrión de una planta, sede sin embargo de fenómenos químicos y respiratorios secretos pero muy activos. Así pues, mi vida tenía relación con lo que produciría su maduramiento, y quienes luego se nutriesen de ella ignorarían, como los que comen las simientes alimentarias, que las ricas sustancias que contienen fueron hechas para su alimento, que antes como los que comen las simientes alimentarias, que las ricas sustancias que contienen fueron hechas para su alimento, que antes habían nutrido a la simiente y permitieron su maduración. En esta materia, las mismas comparaciones que son falsas, si son puntos de partida, pueden ser verdaderas si son puntos de llegada. El literato envidia al pintor, le gustaría tomar apuntes, notas, está perdido si lo hace. Pero cuando escribe, no hay un solo gesto de sus personajes, un tic, un acento, que no haya sido aportado sin inspiración por su memoria. No hay nombre de personaje inventado bajo el que no pueda poner 60 nombres de personajes vistos, de los que uno ha posado para la mueca, otro para el monóculo, este para la cólera, aquel para el movimiento presuntuoso del brazo, etc. Y entonces el escritor se da cuenta de que si su sueño de ser un pintor no era realizable de una manera consciente y voluntaria, resulta sin embargo que se ha realizado y que también el escritor ha hecho, sin saberlo, su cuaderno de esbozos. Pues movido por el instinto que en él había, el escritor, mucho antes de creer que llegaría a serlo un día, omitía regularmente mirar tantas cosas que los otros observan, y por esa razón los otros le acusaban de distracción, y él mismo de no saber escuchar ni ver. Durante ese tiempo ordenaba a sus ojos y a sus oídos que retuviesen para siempre lo que parecían naderías pueriles a los otros, el acento con que se había dicho una frase, y la expresión de cara y el movimiento de hombros
en cierto momento por tal persona, de la que quizá no sepa nada más. Hace de esto muchos años, y ello porque ese acento él ya lo había oído, o sentía que podría volver a oírlo, que era una cosa renovable, duradera. Es el sentimiento de lo general el que el escritor futuro elige por sí mismo, lo que es general, y podrá entrar en la obra de arte, porque sólo ha escuchado a los otros cuando, por estúpidos o locos que fuesen, repitiendo como loros lo que dicen las personas de carácter parecido, se habían vuelto por eso mismo los pájaros profetas, los portavoces de una ley psicológica. Él solo se acuerda de lo general. Con tales acentos, con tales movimientos fisionómicos, aunque hubieran sido vistos en su infancia más lejana, la vida de los otros estaba representada en él, y cuando más tarde se pusiera a escribir, llegaría a componer con un movimiento de hombros común a muchos, verdadero como si estuviera anotado en un cuaderno de anatomía, aunque aquí, para expresarla, una verdad psicológica, e injertado sobre sus hombros un movimiento de cuello hecho por otro, pues cada cual ha aportado su instante de pose. No es seguro que, para crear una obra literaria, la imaginación y la sensibilidad no sean cualidades intercambiables y que la segunda no pueda sustituirse sin demasiado inconveniente por la primera, como las personas cuyo estómago es incapaz de digerir encargan de esa función a su intestino. Un hombre nacido con sensibilidad y que no tuviera imaginación podría, pese a ello, escribir novelas admirables. El sufrimiento que los otros le causarían, sus esfuerzos por prevenirlo, los conflictos creados por ese sufrimiento y una segunda persona cruel, todo esto, interpretado por la inteligencia, podría constituir la materia de un libro no sólo tan bello como si fuera imaginado, inventado, sino también tan independiente de la ensoñación del autor como si éste se hubiera dejado llevar y hubiera sido feliz, tan sorprendente para él mismo, tan accidental como un capricho fortuito de la imaginación. Los seres más estúpidos manifiestan con sus gestos, sus palabras y sus sentimientos involuntariamente expresados unas leyes que no perciben, pero que el artista sorprende en ellos. Debido a este género de observaciones, el vulgo cree malvado al escritor, y lo cree sin razón, porque en una persona ridícula el artista ve una bella generalidad, que no imputa como reproche a la persona observada más de lo que el cirujano la despreciaría por soportar un trastorno bastante frecuente de la circulación. Por eso se burla menos que nadie de los ridículos. Por desgracia, es más desdichado que malo. Cuando se trata de sus propias pasiones, a pesar de conocer también la generalidad, se sustrae con menos soltura a los sufrimientos personales que ocasiona. Cierto que cuando un insolente nos insulta, habríamos preferido que nos alabase, y sobre todo, cuando una mujer que adoramos nos traiciona, ¿qué no daríamos porque no fuera así? Pero el resentimiento de la afrenta, los dolores del abandono, habrían sido entonces las tierras que nunca hubiéramos conocido, y cuyo descubrimiento, por penoso que sea para el hombre, se vuelve precioso para el artista. Por eso figuran en su obra, a pesar suyo, a pesar de ellos, los malvados y los ingratos. El panfletario asocia de manera involuntaria a su propia gloria la canalla a la que ha infamado. En toda obra de arte se puede reconocer a aquellos a los que el artista más ha odiado y, por desgracia, incluso a los que más ha amado. Estas últimas no han hecho más que posar para el escritor en el momento mismo en que, muy a pesar suyo, más le hacían sufrir. Cuando amaba a Albertine, me había dado perfecta cuenta de que ella no me amaba, y me había visto obligado a resignarme a que sólo me hiciera conocer lo que significaba experimentar el dolor, el amor e incluso al principio la felicidad. Y cuando tratamos de extraer lo que hay de general en nuestra pena, de escribir sobre ello, quizás nos consuele algo por otra razón además de todas las que doy aquí, y es que pensar de una forma general que escribir es para el escritor una función saludable y necesaria, cuya realización hace feliz, como para los hombres físicos el ejercicio, el sudor, el baño. A decir verdad, me rebelaba un poco contra eso. Aunque estuviese convencido de que la verdad suprema de la vida está en el arte, aunque por otro lado no fuera más capaz del esfuerzo, del recuerdo,
que habría necesitado para seguir amando a Albertín que para seguir llorando a mi abuela, me preguntaba si después de todo una obra de arte de la que no podría ser consciente sería para ellas, para el destino de esas pobres muertas, una realización. Mi abuela, a la que con tanta indiferencia había visto yo agonizar y morir a mi lado. Ojalá pudiera, como expiación, cuando mi obra estuviese terminada, herido sin remedio, sufrir largas horas, abandonado de todos antes de morir. Por otra parte, sentía una piedad infinita incluso por seres menos queridos, incluso por indiferentes, y por tantos destinos cuyo sufrimiento había utilizado en suma mi pensamiento al tratar de comprenderlos, o incluso solo por los ridículos. Todos estos seres que me habían revelado verdades y que ya no existían. Me parecía que habían vivido una vida de la que solo yo había sacado provecho, y como si hubieran muerto por mí.